Bueno, hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a la casa de Dios. Me tocó traer el mensaje hoy en la tarde. Y pues, hoy quiero que leamos el libro de Ageo, por favor, Ageo. Ahí están los profetas menores. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y luego sigue Ageo. Ageo, vamos a leer 3 versículos. Dice Ageo capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice ahí, si me acompañan con su vista, dice la palabra de Dios. Pues así ha dicho Jehová, el de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Este mensaje, hermanos, se llama meditar sobre nuestros caminos. Y vamos a hacer un repaso de estos 2 pequeños libros, 2 pequeños capítulos del libro de Ageo. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy muchísimas gracias por esta tarde, gracias porque nos permites venir a la iglesia. Gracias, Señor, por los signos, gracias porque sabemos que tú eres nuestro castillo fuerte. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos ir a ti, podemos pedir, Señor, que en esta tarde envíes de tu bendición, tu palabra a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque pedimos que el Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones y que las palabras de Dios, como lo dice tu palabra, no regrese vacía, sino que haga todo lo que quiere en lo profundo de nuestro ser y nos ayude, Señor, a tomar conciencia y a tomar las palabras que necesitamos aplicar para nuestra vida diaria. Mi Dios, yo te pido que no sea mi voz, que no sea yo, que no sean mis ejemplos, que no sea mi manera de pensar o mi manera de actuar o cualquier palabra que salga de mi boca la que haga algo, sino tu Espíritu Santo y tu palabra que sea dada con dirección, que sea dada precisa y que sea dada concisa. Mi Dios, haz algo en nuestra vida, que no salgamos como entramos, y permite, Dios, que en esta tarde podamos darte la gloria debida a tu nombre. Gracias, mi Dios, por el privilegio de estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Mira, hermano, estaba leyendo y la semana pasada pues hablé sobre edificar o de edificar los muros. Y hoy estoy hablando del profeta Ageo. Ageo significa mi fiesta. Este es el segundo libro más pequeño en el Antiguo Testamento. Abías es el libro más corto que existe en el Antiguo Testamento. Tiene solo 38 versículos aproximadamente. Ambos, Ageo y Zacarías, son contemporáneos. Así lo menciona Esdras en Esdras capítulo 5, versículo 1. Esdras capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que estaba sobre ellos. Ahí también lo confirma en el capítulo 6, en el versículo 14, dice la palabra de Dios: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces Ageo, Zacarías, Esdras y Nehemías fueron contemporáneos. Ellos hablaron y animaron al pueblo para construir. Dios los utilizó a ambos profetas como alentadores para que ellos no solamente terminaran una muralla, sino para que ellos pudieran terminar de construir el templo. Gracias a que las profecías de Ageo son las profecías más precisas en cuanto a fechas, en toda la Biblia se ha podido establecer la cronología de este periodo. Por eso se entiende claramente lo que Ageo pudo hablar. El propósito que vamos a ver hoy, el propósito del profeta Ageo al escribir este libro, era poder despertar al pueblo de Israel que estaba ocioso y desanimado para que concluyeran la construcción del templo. Ya que cuando el pueblo de Israel retornó del cautiverio,
Todos tenían dedicación y ánimo para edificar el templo, pero cuando comenzaron a tener problemas, pruebas y oposición a esta construcción, se hizo demasiado lenta y a plazo largo se terminó por detener la construcción del templo en Jerusalén. Por eso quiero hablar en esta tarde de 3 cosas que Ageo enseñó al pueblo de Israel, y en ellas destaca algo en particular que le impedía al pueblo cumplir con la voluntad de Dios y poder terminar la obra que Él encargó. Todo esto hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña, pero claramente lo vamos a transmitir al ámbito espiritual. La Biblia no nada más está escrita como un libro histórico. La Biblia quiere que el cristiano entienda lo que la palabra de Dios quiere decir y automáticamente lo aplique a su vida espiritual. No solamente son palabras, sino son cosas y rápidamente instrucciones y convicciones que el cristiano debe determinar para poder hacerlas en su vida. ¿Qué nos enseña Ageo para que nosotros podamos meditar sobre nuestros caminos? La gente no se preocupa por lo que hace en su vida. La gente ya no le preocupa por dónde va o dónde se conduce. La gente simplemente quiere vivir una vida satisfactoria, una vida plena. Pero Ageo nos enseña a través de lo que le enseñó al pueblo de Israel, qué es lo que el pueblo de Israel hizo para poder completar la obra. El pueblo de Israel, primeramente, fracasó en concluir la construcción del templo porque no venían delante del Señor. Si usted lee y estudia, pasaron más de 15 años desde que el pueblo de Israel regresó y construyeron los cimientos para que ellos pudieran terminar esta obra. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo ocioso. Proverbios 28:19. Proverbios 28:19. Dice la palabra de Dios ahí: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El pueblo de Israel fue pobre en todos los ámbitos de su vida porque ellos empezaron a contaminarse con ser ociosos. Empezaron a hacer cosas que no importaban. Empezaron a dar cosas de demasiada importancia. Y por lo tanto, el pueblo de Israel fracasó en terminar la construcción del templo por causa de ser ociosos. La palabra de Dios habla claramente de la ociosidad. La palabra de Dios dice en el libro de Jueces: hubo un juez que se juntó con ociosos y al punto tal fue y mató a la casa de su padre. El cristiano pudo hacer lo mismo. El cristiano puede tener mucho tiempo en una iglesia. Un cristiano puede haber comenzado desde hace tiempo con su provisión de fe, pero pudo haber puesto simplemente los cimientos, pero no edificar sobre esos cimientos. Lo que leímos hace rato en el epístola de 1 de Corintios, si me acompaña, ahí nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto y le estaba diciendo claramente en el capítulo 3 lo que él quería expresar. Les quería expresar: hermanos, no puedo hablarte como a un hermano espiritual, sino como a un hermano carnal, como a un niño en Cristo. ¿Por qué? Porque te tengo que dar a beber leche y no vianda, porque no eres capaz, ni aún eres capaz, porque eres carnal. Porque hay en ti celos, porque hay en ti contiendas, porque hay en ti pleitos. ¿No eres carnal y andáis como hombre? Hermanos, Pablo les decía a los cristianos de Corinto que él quería hablarle cosas que pudieran sobreedificar su vida, que pudieran hacer que terminaran la obra, porque Cristo va a venir y va a probar la obra de cada uno de nosotros. Pablo les decía: Corinto, Dios va a venir y va a poner por obra y va a hacer manifiesta lo que has hecho. Porque el día, en el versículo 13, el día la declarará, por el fuego será revelada. Y la obra de quien sea, llámese como se llame, sea quien sea, pastor, cualquier persona, será probada. Y por fuego la probará.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la cabra de cada uno se hará manifiesta. Hermano, no importa cómo estén nuestras vidas adornadas por afuera, no importa cómo vengamos a una iglesia, no importa si nos ponemos corbata, si nos ponemos nuestros mejores atuendos, podemos adornar nuestra vida con las mejores cosas, pero por el fuego será probada, y solamente lo que Dios permite que sea, eso tendrá bendición de Dios. Un cristiano necesita edificar su vida con unos cimientos fuertes y no tardarse en edificar. Porque cuando un cristiano se tarda en edificar, le pasará lo que le pasó al pueblo de Israel. Por las pruebas, por las aflicciones y por la oposición, ellos dejaron de hacer el templo de Dios y vinieron a dejarlo inconcluso. A Dios no le agrada una obra inconclusa. Él nos dice que nosotros somos edificios de Dios. ¿A usted cómo le gusta ver un edificio? ¿Completo o en obra negra? Completo. ¿Por qué completo? Porque se ve bonito. A nadie le gusta una obra negra. A Dios no le gustan las cosas a medias. Por eso, en Geo les decía, tienen que ir delante del Señor. Tienen que ir delante del Señor. ¿Por qué? Porque muchos creyentes no vienen delante del Señor porque hay otras cosas que son más importantes. Ageo capítulo 1, versículo 4. Ageo capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios ahí: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa estar desierta? Dios les está reprochando a través de que ellos no venían a la presencia de Dios. A ellos no les importaba la presencia de Dios. Dios, ¿dónde se manifestaba en el Antiguo Testamento, hermanos? Cuando estaban y salieron de Egipto, ¿a dónde se manifestaba Dios? En el tabernáculo de reunión. Ahí estaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando Salomón terminó de construir, ¿qué? El templo. ¿Qué llenó el templo? La presencia y la gloria de Dios se manifestaron. Entonces Dios quería estar delante del pueblo de Dios y en medio para que todos pudieran venir a Él. Y la gente no iba a Él porque la casa de Dios no estaba concluida. Porque para la gente del pueblo de Israel era más importante construir sus casas artesonadas, lo cual era un lujo en aquellos tiempos, que darle prioridad a construir la casa de Dios. Nosotros, como creyentes, debemos de cuidar, venir siempre delante del Señor, porque muchos de nosotros no vamos delante del Señor porque hay cosas que son más importantes. Se le da prioridad a los deseos de cada uno antes que a la voluntad de Dios. Mateo 19, por favor. Mateo capítulo 19, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. Síganme. Dice, perdón, me equivoqué, yo estoy en el 18. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, ¿cómo? Se fue triste. ¿Por qué? Tenía muchas posesiones. Las prioridades de cada uno van a ser descubiertas a medida que uno platique con Dios. Las prioridades de cada uno van a ser exhibidas a medida que uno esté en la presencia de Dios. Este hombre bastó algunas preguntas del Señor Jesús, unas preguntas al Señor Jesús para decirle: yo cumplo, yo hago, voy a la iglesia, abro mi Biblia, no te preocupes. Yo no mato, no adultero, no hurto, no digo falso testimonio, honro a mis padres, amo a mis prójimos.
Y Jesús le dijo, ¿seguro que ha descubierto tu corazón? Y hay una frase que dice, si quieres ser como perfecto. Si quieres realmente entregarme toda tu vida, si quieres que yo pueda estar en tu presencia, en tu vida, dentro de ella, si quieres que yo realmente te ayude, ven y da lo que más quieres y ven y sígueme. Y ahí es donde el Señor desnudó su corazón. Y este hombre, ¿cómo se fue? Triste, porque sabía que había algo dentro de su corazón que no podía darle. Hermanos, los creyentes ponen prioridades a los deseos de la voluntad de Dios. Hay excusas para hacer la voluntad de Dios. Hay excusas para venir a la iglesia. Hay excusas para abrir la Biblia. Hay excusas para orar. Yo tengo un montón, pero ¿sabe qué? No tengo ninguna excusa cuando tengo que hacer mi voluntad. Cuando quiero darme un gusto, me lo doy. Cuando quiero comprarme algo, me lo compro. Cuando quiero comer algo, me lo como. Porque para mí no tengo excusas. Lo quiero y lo tengo. Pero para Dios hay 1000 excusas. Por eso el pueblo de Israel no terminó la casa del Señor en Jerusalén. Por eso el cristiano no termina de edificar su vida sobre la roca. Porque hay 1000 excusas para cumplir la voluntad de Dios. Pero no hay excusas para hacer lo que uno quiere. Por eso la casa de Dios no estaba edificada, porque muchos no iban y no les importaba ir delante de la presencia de Dios. ¿Por qué no iban delante de la presencia de Dios? No iban delante del Señor, porque a ellos no les importaba la bendición de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 6. Ageo capítulo 1, versículo 6. Sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Cuando se pierde la bendición de Dios, es un buen momento para que el cristiano medite sobre sus caminos. El pueblo de Israel, como no tenía ningún lugar donde la presencia de Dios bajara, donde la presencia de Dios estuviera, a ellos no les importaba si Dios los bendecía o si no los bendecía, si Dios les daba o no les daba. A ellos les daba lo mismo vivir con Dios que vivir sin Dios. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Cuando un cristiano realmente se da cuenta que la bendición de Dios no está sobre su vida, aunque sus promesas y sus victorias no sean dadas, si un cristiano no se las apropia, no tiene la bendición de Dios. La bendición está derramada al alcance de la mano de cada uno, pero uno es el que decide si la toma o hace que cese de su vida. Y les dice claramente lo que Dios quiere, y les dice, siembras mucho y recoges poco. Mucha gente siempre está poniendo y poniendo y poniendo. La mira en las cosas donde no debe. Cuando una persona tiene recursos, ¿qué es lo que hace? Voy a invertir aquí, voy a invertir acá, voy a invertir acá para que si me falla aquí, tenga esto. Y para que si me falla esto, tenga esto. Y poder recapitalizarse y seguir adelante. Y trata de hacer muchas cosas con ello, lo cual no está mal. Pero cuando cada una de esas cosas falla, ¿qué pasa? Siembra mucho y recoge poco, porque no ve lo que está invirtiendo. Es lo mismo en la vida del cristiano. Dice la palabra de Dios que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. La gente sembraba mucho y recogía poco. ¿Cómo sembraba? A cuentagotas. Hermano, el cristiano no puede darse el lujo de sembrar poco. La ley de la cosecha es mucho. Cuando uno siembra un maíz, ¿qué va a recibir? Una mazorca con 3 o 4 elotitos que van a traer el doble, el triple, cuádruple de lo que él sembró. Hermanos, el cristiano debe de buscar siempre la bendición de Dios. El cristiano debe siempre buscar la bendición de Dios. A Ageo le reprochaba y le decía, comes y no te sacias, bebes y no te quedas satisfecho. ¿Por qué? Juan 6, 30 al 35. Juan capítulo 6, versículo 30 al 35. Dice la palabra de Dios ahí. Le dijeron, entonces, ¿qué señal? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto,
como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿qué? Nunca tendrá sed. Hermanos, ¿quién es el pan y quién es el que te deja de dar sed? Jesús. La gente que vive que no va a la presencia de Dios, no come y no se sacia, bebe y no se queda satisfecho, porque siempre está buscando qué oír. El pastor habló de alguien en la mañana que habla de una doctrina. Van los testigos de Jehová, hablan de otra doctrina. Van los mormones, hablan de otra doctrina. Los sabatistas hablan de otra doctrina. Pero sabe una cosa, la gente que no va a la presencia de Dios siempre se queda con cosas que le dicen porque no conoce, no va con el que verdaderamente le va a llenar, y es Jesús. Y dice la palabra de Dios que Él nos dejó esta profecía para que nosotros vivamos y nosotros entendamos y nosotros le escudriñemos y nosotros comamos y nos saciamos, bebamos y no tengamos sed jamás. Por eso la gente busca en tantos lugares lo que la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo le ofrece. Por eso hay tanta comezón de gente que quiere escuchar cuando nuestro Dios dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. El que cree en Él nunca tendrá sed jamás. Cuando una persona viene a Cristo, Él va a poder recibir esa bendición de Dios. Él recibe la bendición de poder no tener hambre y nutrirse. Pero al pueblo de Israel no le importaba tener a su Dios en medio de él. Por eso no había edificado el templo. Te vistes y no te calientas. Cuando un cristiano no pierde la bendición de Dios, es cuando él deja de usar la armadura. Cuando un cristiano se pone una armadura, un cristiano está protegido. Yo no sé, nunca la probé, pero cuando uno se pone un pedazo de acero y otro pedazo de acero y hace un calorón, ¿cómo se ha de sentir uno por dentro? Calientito, ¿no? Es lo mismo cuando uno usa una armadura, cuando uno usa una protección, sabe que está cuidado. No tiene frío, no tiene calor, ninguna inclemencia le pasa. ¿Por qué? Porque está protegido. Cuando un cristiano falla todos los días a ponerse la armadura de Dios, siempre sale herido, siempre sale lastimado y siempre tiene necesidad. ¿Por qué? Porque no tiene que copiar, no tiene palabra, no tiene apresto del Evangelio, no tiene con qué defenderse, no tiene a quién acudir, y por eso falla la bendición de Dios. Muchos creyentes pierden la bendición de Dios cuando lo ven en su bolsillo. Algunos se han preguntado, oiga, ¿por qué no tengo? ¿Por qué no hay? Es porque, como dices, recibes tu jornal y ¿dónde cae? En saco roto. Un cristiano que pierde la bendición de Dios es un cristiano que carece de todo. No solamente carece de dinero, carece de bendición espiritual, carece de palabra de Dios, carece de cualquier cosa que él necesite. Malaquías 7 viene el principio, Malaquías capítulo 7, versículo 7. Malaquías 7, capítulo 7, versículo 7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Y fíjese en estas palabras, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Cuando uno va delante de Dios, uno sabe que su bendición está delante de Él. Pero cuando uno no viene delante del Señor, pierde toda la bendición. Todo lo que uno puede dar, todo lo que uno puede ofrecer, todo lo que uno puede hacer, cae en saco roto. ¿Por qué? Porque no se lo damos como un diezmo, como una primicia. 3:7 dijo, ¿no? Es que dijo 7:7. 7, ahí es 3:7. Perdón, hermanos, me confundí. 3:7, leímos hasta el versículo 12. Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 12 fue lo que leímos, discúlpenme. Leímos del capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 12. Eso fue lo que leímos. Cuando uno prueba y conoce la bendición de Dios, sabe que la bendición de Dios es abundante. ¿Qué dice Proverbios capítulo 10, versículo 22? Proverbios 10, 22. Dice la palabra de Dios ahí. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y qué dice? No añade tristeza con ella. Un cristiano que tiene la bendición de Dios siempre está contento. No necesita más que la bendición de Dios para seguir adelante. No necesita más que la bendición de Dios para sonreír. No necesita más que la bendición de Dios para continuar. No necesita más que la bendición de Dios para ir. Pero una persona que no tiene la bendición de Dios siempre se está apoderando ¿qué? La tristeza. ¿Quiere ver a alguien deprimido? Es porque no tiene la bendición de Dios. ¿Quiere ver a uno en zozobra? No tiene la bendición de Dios. ¿Quiere ver uno en angustia? No tiene la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece, la que te da tu alma, ese plus, la que le da a tu espíritu esa alegría, ese gozo para continuar, para saber que vas a ir delante de tu Dios y vas a estar en su presencia y tu Dios te va a contestar y tu Dios te va a hablar y tu Dios se va a hacer real en tu vida. Lo cual mucha gente necesita. El pueblo de Israel no venía y no construía el templo porque no le importaba la bendición de Dios. El pueblo de Israel no venía delante del Señor porque era flojo. Ageo habló y dijo en palabras claras: ¿sabe qué? Actúa. ¿Sabes qué? Haz. Ageo 1:8 dice ahí, por favor. Subid al monte y traed madera y verificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. ¿Qué dicen? No les está pidiendo permiso. ¿Qué les dice? Sube al monte. ¿Qué dice? Trae madera. ¿Y qué dicen? No le está diciendo, si quieres, sube al monte. Si quieres y encuentras, trae madera. Y si puedes, entonces, no. Sube al monte, trae madera, edifica. Construye, termina, actúa, haz. Eso es lo que la palabra de Dios quiere decir. Ageo dice solamente y transmite lo que Dios quiere que haga. Terminen, acaben, culminen. La pereza consume a la gente al grado de no venir delante de Dios. Por eso la gente siempre busca mucho y encuentra poco. Y mejor se encierra en su casa, en su mundo, y no sale de él. No lo digo yo, aquí lo dice, versículo 9. Buscas mucho, hallas poco. Encierras en casa, yo lo disiparé en un soplo. Hermanos, la gente perezosa no sale de él. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios. El alma del perezoso, ¿qué? ¿El alma del perezoso qué? ¿Por qué no terminas? Porque todo quieres, todo anhelas, todo buscas y no alcanzas porque no actúas. La palabra de Dios dice al pueblo de Israel, actúa. La palabra de Dios dice, ya termina. No desees terminar, no quieras terminar, no anheles terminar. Hazlo. Cuesta trabajo, mucho trabajo, pero necesitamos terminar nuestra vida. Necesitamos abrir las áreas de nuestra vida y entender que hay áreas cerradas que todavía batallamos y fracasamos en ellas. Y necesitamos comenzar a edificar y terminar eso que está en él. Porque cuando uno hace la pereza a un lado y viene delante del Señor,
Él despierta el espíritu de nuestra alma y nos permite venir a Él y trabajar por Él, y eso nos hace que nosotros estemos meditando siempre la manera como vivimos. Ageo 1:14 dice la palabra de Dios, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, no dice nada más de los líderes, dice que despertó el espíritu de todo, ¿qué? El resto del pueblo. El resto del pueblo. Cuando uno hace a un lado la flojera y uno entiende que tiene que venir delante de la presencia de Dios, uno entonces va a comenzar a poder terminar lo que empieza. Ageo le dijo al pueblo de Israel: actúen, vengan delante de mi presencia, vengan y hagan algo, terminen. A Dios no le importan muchas cosas, a Dios le importa cómo nos va a encontrar cuando Él venga. A Dios le importa lo que Él va a probar cuando Él esté aquí. Cuando Él te lleve a su presencia, si no viene pronto, antes de que tú y yo muramos, a Dios lo que le importa es cómo has edificado tu vida sobre la roca. A Dios le importa cómo está tu vida espiritual, si todavía son esos cimientos o si realmente has puesto manos a la obra para que la presencia de Dios sea instaurada y de ahí puedas seguir adelante. Ageo les dijo: medita sobre tus caminos, medita sobre tus caminos. ¿Cómo está nuestra vida en esta área? Vamos delante de la presencia de Dios. Segunda cosa que les dijo: deja de voltear hacia atrás y encamínate hacia lo que tienes delante. Ageo capítulo 2, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de nuestros ojos? La gente, cada creyente tiene problemas. Siempre nos gusta mirar atrás en vez de mirar hacia adelante. Siempre nos gusta creer que lo mejor ha pasado y que lo que se aproxima hacia adelante es incierto y no es favorable. Esdras capítulo 3, versículo 12. Esdras capítulo 3, versículo 12. Si usted me gana, léalo, por favor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Cuando los antiguos que vieron en la otra edificación vieron que estaban comenzando a reedificar el templo, ¿qué empezaron a hacer? Llorar. ¿Y qué hicieron los otros? Daban grandes gritos de alegría. Cuando una persona comienza a ver lo que está atrás y cree que lo de atrás es más glorioso, fracasaremos en las obras que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno mira para atrás es que uno tiene el corazón endurecido. Jeremías capítulo 7. Ay, no lo apunté, hermanos. Jeremías capítulo 7, pero estaba leyéndolo. Jeremías 7, creo que sí es ese. Jeremías 7, capítulo 23. Sí, dice: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo el camino que os mande para que te vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando uno va hacia atrás, anda en la dureza ¿de qué? ¿Y cómo es el corazón? Malvado. Al corazón le gusta lo de atrás, al corazón le gusta el mundo, al corazón le gusta lo que le deleita, al corazón le gusta el pecado, al corazón le gusta lo que le agrada, al corazón le gusta las fiestas, al corazón le gusta cualquier cantidad de cosas, porque eso se acostumbró a ser nuestra vieja naturaleza. Y cuando ese corazón camina en pos y no hace caso a la palabra de Dios ni al consejo de Dios, ese hombre comenzará a voltear ¿hacia dónde? Hacia atrás. El ejemplo más claro de la Biblia es la esposa de Lot. Génesis 19:26. Génesis 19:26.
Y quiero que lo veamos porque hay una palabra ahí que es muy interesante. Dice la palabra de Dios ahí. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Fíjate, dice que la esposa de Lot, ¿cómo hizo? Miró atrás. ¿Pero cómo? A espaldas. Una persona, cuando va caminando al lado de otra, siempre va procurando ir viendo y platicando hacia adelante. Pero cuando uno va a espaldas de otro y no lo ve, es cuando uno hace las cosas. ¿No es cierto? Cuando uno se burla de un compañero, lo hace al lado de él, enfrente de él o a espaldas de él. Cuando uno habla a alguien, lo hace enfrente de él, al lado de él o atrás de él. Cuando uno se burla de alguien, lo hace ¿cómo? A espaldas de él. El cristiano consiente su pecado atrás de la palabra de Dios, porque sabe que la palabra de Dios desnuda el alma, sabe que la palabra de Dios nos conoce, sabe que Dios mismo está presente cuando nosotros estamos, y cuando vamos atrás de Él es cuando nosotros decimos y anhelamos las cosas que eran antes, y es cuando volteamos y perdemos nuestra batalla. La esposa de Lot anhelaba un lugar donde eran sodomitas, donde eran homosexuales, donde vivían en pecado, donde querían a sus hijas someterlas, quitarles su pureza, y aún así su corazón estaba dispuesto a voltear hacia atrás, donde no le importaba terminar y concluir con todo eso, porque su corazón está atrás. Muchos de nosotros tenemos experiencias y cosas atrás, y las repetimos y creemos que vivir en el pasado nos ayuda y nos hace más fuerte. Pero es mentira, lo que nos hace es simplemente decir cosas que pasaron para creer que en el futuro no puede venir algo mejor. El creyente no puede darse el lujo de estar viendo para atrás. Si estás en el camino y eres cristiano, tienes que ver a Cristo. Si estás hacia adelante, tienes que ir para adelante. Es que hermano, a mí me gusta esto, qué bueno, pídele a Dios que te dé la sabiduría para dejarlo si es pecado. Si son cosas que no le agradan, tú lo vas a saber. No necesitas ir con muchos hermanos y decirle, hermano, esto está bien o esto está mal. Tú lo sabes. No necesitas decir, esta clase de amigos son buenos o son malos. Tú lo sabes. No necesitas decir, si tomo, si fumo, si hago esto es bueno o es malo. Tú lo sabes. Tu corazón te reprende. Tu corazón es real. Tu corazón, si Dios está ahí adentro, te va a traer el convencimiento de lo que tienes que hacer. Pero si tú estás en el camino de Dios, deja de amar atrás y ve hacia adelante. El pueblo de Israel no edificaba porque se acordaban del templo de Salomón, un templo glorioso, hecho de oro, hecho precioso, y creían que el templo que iban a construir era un templo, perdón por la palabra, rascuache, feo, sin gloria. Lo que no se daban cuenta es que el que iba a habitar ahí era el que le iba a dar la gloria. Hermanos, hay que dejar de mirar. Solamente recuerda 3 cosas para dejar de mirar hacia atrás, y esto es algo que Dios me dio. La primera, recuerda que Dios hace la obra. Nehemías 6:16 lo vimos la semana pasada. Alguien que lo busque, por favor. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. No es tu obra, no es tu vida, no es nada. ¿De quién eres? De Dios. Es la obra de Dios que Él está haciendo. Deja que Dios haga la obra, es de Él. Segunda cosa, Dios transforma vidas. Romanos 12:2 dice que nos transformemos por la renovación de nuestro entendimiento. Para renovar nuestro entendimiento necesitamos voltear a la palabra de Dios y empezar a examinar el corazón y empezar a tomar decisiones. Cada quien decide el tiempo cuando toma decisiones. Cada quien decide qué quita o qué pone. Cada quien decide lo que es o no es a la luz de la palabra de Dios. La iglesia no manda nada. La iglesia no te obliga a nada. Es Dios y su palabra el que va a transformar y el que va a poner cosas en tu vida. Es una mentira más grande que la iglesia te prohíbe que tú andes en la calle, que vayas a fiestas, que tomes, que fumes. La iglesia no te lo prohíbe.
aquel a quien amaste, aquel que se entregó en una cruz, aquel que derramó su vida por ti, aquel que se dio a sí mismo y aquel que tú dijiste que amabas, es el que te lo pide en su palabra, no la iglesia. El que da los preceptos y los principios que rigen la vida del cristiano es Dios, no una iglesia, no el pastor, no un hombre, es Dios. ¿Por qué? Porque cuando construyeron el tabernáculo de reunión, las medidas las dio Dios. ¿Qué le iban a poner? Lo hizo Dios. Y Salomón respetó e hizo muchas cosas, pero el templo se tenía que hacer conforme a lo que Dios dijo. Hermanos, la obra es de Dios. Dios es el que cambia vidas. No lo hace la iglesia, no lo hacen los hombres. Y la tercera cosa, para que dejemos de mirar hacia atrás, es Dios no cambia. Hebreos 13, 8, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y que lo tenga, por favor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice la Biblia que Jesucristo, ¿cómo es? El mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Hermano, Cristo no cambia. Cristo no deja de amarte. Cristo no deja de tener los brazos abiertos. Cristo no deja de cambiarte ni de moldearte. Cristo quiere que vengas a Él. Él es el mismo por los siglos de los siglos. La principal razón por la que un creyente se agobia es porque tenemos las consecuencias del pecado en el que vivimos. Y eso desalienta a cualquiera. Y nos provoca estar mirando hacia atrás y decir, yo nunca voy a ser un buen hijo de Dios. Yo nunca voy a poder dejar esto. Yo nunca voy a poder entender lo que Dios pide y anhela de mí. Pero Dios siempre dice, como le dijo a la obra que estaban construyendo, esfuérzate, cobra ánimo y trabaja, porque tu Dios está contigo. Ageo capítulo 2, versículo 4. Ageo capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios está ahí. ¿Y qué? Él quiere decirnos que la gloria del Señor llenará nuestra vida. Ageo 2:7. Él quiere decirte que habrá provisión en tu vida, tanto material como espiritual como física. En el 2:8, si tú lo lees, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Y versículo 2:9 dice, hará de ti algo mejor que como Él te encontró. La obra postrera de esta casa será mayor que la primera y te dará algo que la gente de este mundo se la ha pasado buscando. Al final del versículo 9, donde está el punto coma, dice, y daré paz. ¿Qué es lo que el mundo busca? Paz. ¿Qué es lo que el mundo anhela? Paz. ¿Qué es lo que el mundo quiere? Paz. Hay un dicho que está ahí en los emblemas del gobierno. En Guerrero, la paz nos mueve. ¿Pero qué paz? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que tanto anhela. La paz de Dios que tanto quiere. La paz de Dios que tanto busca. Es la que Dios ofrece cuando nosotros decidimos dejar de mirar atrás y comenzar a ver hacia el frente. Cuando tomamos decisiones. ¿Pero quién la toma? No la va a tomar tu papá, no la va a tomar tu mamá, no la va a tomar tu esposa, no la va a tomar tu esposo. La vas a tomar tú. Pero cuidado, porque Cristo viene y no te vayas a quedar. Me impactó la historia que dijo el pastor de ese hombre que decía que si su esposa se iba a aferrar de ella. ¿Sí va? Y explotó el carro y se murió. ¿Qué pasó? Sabía, tuvo tiempo, pero no quiso. Hermano, lo que Dios dice es ten paciencia. Medita en tus caminos. En este momento, toma
atrás o adelante. Yo nunca he visto una persona que gana una carrera viendo para adelante y viendo quién lo sigue. Cuando una persona está preparada, siempre va corriendo hacia adelante sin mirar atrás. Hermanos, yo quiero ser el mejor. Por eso tengo que aprender a no ver para atrás. Y última cosa que vemos que les enseñó, y yo creo que es importante, es que no solamente es necesario meditar en nuestros pensamientos, es meditar en nuestro corazón. En el 2:15 dice la palabra de Dios: ahora pues medita en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongas piedra sobre piedra en el templo de Jehová. El cristiano anhela el poder y la bendición de Dios, pero las cosas se complican cuando hay inmundicia. Esto es lo que Dios le reclama y le reprocha a su pueblo a través del profeta Ageo, que todas las obras de sus manos y todas las cosas que le ofrecen son cosas inmundas. En el 2:14 dice: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen, ¿qué es? Inmundo. Todas las cosas que uno puede hacer para Dios, todo lo que uno quiera hacer para Dios. El cristiano busca hacer cosas para Dios. El cristiano desea hacer cosas para Dios, pero Dios nunca va a poder aceptar sacrificios de alguien que viola su palabra, que viola sus mandamientos. Primera de Samuel 15, 18 al 23. Primer libro de Samuel 15, 18 al 23. Dice la palabra de Dios, ahí vamos a irnos hasta el versículo 18. Dice: y Jehová te envió a la misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y harás guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín de las ovejas, de las vacas y de las primicias de las anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se comparase Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La gente, el cristiano, que dice: yo no hago esto y yo dejo de hacer esto porque amo a Dios, pero lo hace como un sacrificio y sabe que en su vida personal hay pecado, hay inmundicia, no vale. Dios ya se cansó. Dios se cansa de la gente que está ofreciendo, del cristiano que dice, del cristiano que habla, del cristiano que dice, hace y que viola sus mandamientos. Si uno realmente quiere darle a Dios y edificar ese templo y esa vida que necesita y meditar en su camino, necesita confesar pecados. Y para eso hay que meditar en nuestro corazón. Nadie mejor que nosotros los conocemos. Nadie mejor que nosotros sabemos qué estamos haciendo. Nadie mejor que tú sabe a dónde te diriges. Nadie mejor que tú conoce lo que tu corazón está sintiendo. Cuando una persona engaña a otra o le es infiel, es porque su corazón no hay verdad. Cuando uno le es infiel a Dios, es porque su corazón no es verdadero para con Dios. Pero recuerde una cosa: Dios limpia, Dios restaura, y si hay un verdadero arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Estoy terminando. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados por arrepentimiento, porque habéis sido contristados según para Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué dice? Produce arrepentimiento para salvación. Hermanos, cuando una persona va
limpia y restaura, ahí está. Una persona que no conoce a Dios, por eso dice que uno de los pasos primordiales para poder recibir a Cristo en su corazón es arrepentirse, es cambiar su vida, es cambiar su corazón y tomar una decisión por Cristo. Una persona necesita estar segura de que el que habita, de que el que vive, del que llena tu corazón es Jesús. Una persona necesita estar convencida de que aquella persona en la que está puesta tu esperanza para un día ir al cielo es Jesús. Y necesitas estar plenamente convencido que has reconocido y has pedido perdón. No solamente es decir voy al cielo porque Cristo murió en la cruz. Cristo quiere perdón y arrepentimiento. Y Él quiere porque Él es amplio en perdonar. El pueblo de Israel conocía a Dios toda su vida, pero Dios les decía, me estás ofreciendo sacrificios inmundos. Vienes y te pones a hacer obras con la boca, pero con tus manos manchadas de pecado. ¿De qué me sirven a mí todo lo que haces, todo lo que pregonas, todo lo que dices, cuando no sirve de nada? No solamente es buscar hacer cosas para Dios, no solamente es hablar de Dios, no solamente es orar con Dios, no solamente es leer una Biblia, no solamente es cantar himnos, no solamente es decir. El éxito verdadero es hacerlo con un corazón limpio y con unas manos limpias. Salmo 51:10, un hermoso salmo donde David, después de haber pecado, le pide a Dios en una hermosa oración. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice, crea Dios un espíritu recto en mí. Hermano, esta oración debe ser la oración cristiana cada día. Porque cada día fracasamos en muchas empresas. Dios crea un espíritu nuevo dentro de mí. Dios permite que yo vaya y haga para ti lo que tengo que hacer. Y adelantito dice, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando la gente, cuando el cristiano comienza realmente a pedir perdón y a ponerse de rodillas, su vida cambia, porque entonces vuelve el gozo de la salvación. Entonces sabes que las cosas se están haciendo para la gloria de Dios. Entonces conoces que tu corazón está cambiando, está dando un giro, que tu corazón realmente tiene unas intenciones correctas, que tu corazón tiene la mirada correcta. ¿Por qué? Porque cualquier pecado oculto en nuestra vida siempre será estorbo demasiado grande en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice, medita en tu corazón desde este día en adelante. Medita en tu corazón. Hermano, cualquier pecado que haya en nuestra vida, llámese como se llame, a Dios no le importa. A Dios no le importa saber si es grande o pequeño, si es una vez, 2 veces, 3 veces. A Dios lo que le importa es que el cristiano, cuando se ponga a hacer, o se ponga a decir, o se ponga a hablar, o se ponga a orar, o se ponga a leer, o se ponga a cantar, pueda tener su corazón limpio, sus manos limpias, para que él pueda disfrutar lo que está haciendo. Dios quiere que el cristiano goce con lo que hace. Goce con venir a la iglesia, goce con hacer las pequeñas cosas como ponerse de rodillas e ir a Dios en oración y saber que su oración es escuchada. Goce cuando va a la iglesia, habla con un hermano y le dice, hermano, te amo en el amor del Señor. Hermanos, Dios quiere que meditemos en nuestros caminos, porque Él viene pronto y porque Él quiere encontrar una obra que realmente, cuando sea aprobada por Él, le dé gloria. Que Dios les bendiga.